Tenemos a Natalia Carfi de Open Data Charter, Pedro Saliba de Data Privacy Brasil, Sara Frati de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos y bueno, también a Gastón Wright por Civic Compass, que en este caso oficia de moderador. Les cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Me escuchan, no? Sí, excelente. Por la parte online estamos todo ok, ¿no? ¿Sí? Bien. Ah, perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por haber venido a esta sesión. Es una sesión en donde queríamos traer algunos de los temas vinculados a protección de datos desde distintas perspectivas. Ya les vamos a contar en detalle específicamente qué es lo que estuvimos trabajando en los últimos meses por el lado de Open Data Charter y de Civic Compass, pero para darles un contexto, una de las razones por las cuales queríamos traer algunos de los hallazgos en este panel es porque vemos que si bien muchos países de América Latina o algunos países de América Latina han evolucionado en términos de nuevas leyes de protección de datos, la Argentina es un país que todavía se debe una ley de protección de datos actualizada al contexto en el que vivimos. La preocupación o las preguntas que nos hacemos desde Civic Compass y también seguramente desde nuestros aliados que están en línea, es un poco la necesidad de entender si el modelo europeo, que es el modelo que todos conocemos y que resulta en algunos casos como el estándar básico a partir del cual se generan otro tipo de regulaciones, es un modelo que debemos copiar como hacemos en la computadora, copy-paste, ¿sí? Si debemos hacer ese copy-paste o debemos hacer un copy-paste y agregarle o quitar cosas que quizás no son estratégicas para la manera en la que la región puede usar los datos para generar no solo desarrollo económico, digamos, sino también para proteger organizaciones que no necesariamente son empresas de tecnología que van a tener la capacidad de seguramente poder cumplir con ese tipo de regulaciones, sino también ver si esas legislaciones se adaptan a otro tipo de organizaciones que manejan datos y que tienen otro nivel o cantidad de usuarios u otro tipo de uso de esos datos. Creemos que ahí hay preguntas todavía por responder. Así que bueno, como para empezar, le voy a dar la palabra a Natalia Carfi, que va a oficiar un poco de moderadora online de este panel híbrido que tenemos. Natalia. Gracias a todos y todas que se sumaron, tanto en persona como online, a este panel. Quiero agradecer también a Renato de mi equipo, que fue quien estuvo detrás de la organización del evento, así que no quería dejar de resaltar eso. A ver, solamente para sumar un par de palabras a lo que dijo Gastón sobre la presentación de esta sesión, para no robar más tiempo, digamos, la idea es poder entender este balance, digamos, entre protección de datos personales y acceso a la información, esta comparativa sobre los diferentes marcos regulatorios que se están generando en la región y, digamos, el europeo. Y entonces por eso es que invitamos no solo vamos a presentar el trabajo que hizo Civic Compass dentro del marco de Civic House junto con nosotros Open Data Charter, sino también que vamos a tener a la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos y a Data Privacy Brasil contando sus experiencias y proyectos alrededor de esto. Voy a intentar presentar, a ver, no sabemos bien cómo se va a ver allá, pero hemos preparado un Menti. A ver. ¿Se ve en la pantalla grande detrás? Sí. Para que puedan escanear el sí, se ve perfecto. La sala. Perfecto, se ve perfecto. Buenísimo. Entonces, nada, simplemente dejo esto allí para que puedan ir contestando sus preguntas.
ya pasamos la prueba de la parte complicada. Entonces, para que puedan ir dejando ahí su pregunta y sus respuestas y podamos hacia el final estar viendo qué contestan. A ver, necesito, perdón, acá ir a los casos. No quiero robarme más tiempo, entonces lo que voy a hacer es primero presentar a los dos oradores que siguen, que son Renato Berrino, que es el director de investigaciones de Open Data Charter, él apoya a ODC, o sea, la organización que yo lidero, llevando a cabo investigaciones sobre políticas y de datos, con especial atención en los derechos sobre datos y su intersección con la perspectiva de los derechos humanos. También proporciona orientación sobre la ejecución y estrategia de los proyectos de ODC. Ha trabajado más de 10 años en el ámbito de gobierno abierto y derechos digitales y es abogado especializado en Derecho Internacional Público y Derechos Humanos, graduado en la UBA y tiene un máster de Gestión y Administración Pública de la Universidad de Cádiz. Renato se va a estar conectando online, pero lo va a estar acompañando allí en persona Cecilia Galván, que es politóloga e investigadora especializada en instituciones democráticas, en Civic Compass, o la unidad de investigación de Civic House, donde dirige el programa de investigación y advocacy. Estudia el impacto de plataformas digitales y regulación de Internet en procesos democráticos, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Es profesora de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires y su trayectoria combina investigación, docencia y experiencia legislativa en temas de reforma institucional y equidad de género. Yo les voy a dejar el espacio a ellos dos para que hagan la primera presentación y vuelvo a presentar, perdón, el Slack, que no podía con los dos documentos al mismo tiempo. Renato, Cecilia, ustedes el momento. Empiezo yo, Renato, ¿te parece? Acá así volvemos Sí, a sala, digamos. Bueno, muchas gracias por Perfecto. estar aquí, a todos los presentes, a los que están online, también, digamos, el panel. La idea es un poco correr el eje de un trabajo que hicimos junto con Open Data Charter. Digamos, el trabajo tenía como objetivo esto, digamos, evaluar después de ya básicamente 20 años de procesos de generación. Digamos, el siglo XXI aparece con dos cuestiones que van de forma paralela, que tiene que ver con la protección de datos personales, con un derecho a la privacidad, ¿no? Con fortalecer esto, y por otro lado con generar acceso, digamos, hacer efectivo la información pública para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas a través de leyes de acceso a la información. Desde una mirada así global, digamos, nosotros dijimos, bueno, nos parece importante 20 años después evaluar un poco cómo van estos dos caminos paralelos que son relevantes más en tiempos de la tecnología, ¿no? Entonces, renovar un poco la mirada, evaluar qué pasó en dos regiones, Europa y América Latina. Entonces el desafío era comparativo, tener una mirada más global del fenómeno. Yo voy a decir algo sobre América Latina y Renato, bueno, puede profundizar un poco sobre las preguntas, pero la pregunta disparadora fue esta que puso recién Natalia en discusión y que anticipaba un poco Gastón también, digamos, la importancia de ver, digamos, como derechos que parecen complementarios porque tienen que ver con derechos humanos, pero que en algún punto a veces se ponen en tensión, y el foco central en, digamos, en el Estado, no salir un poco de, bueno, en este foro tan importante de gobernanza de Internet, mucho estamos mirando empresas, pero trajimos acá también la mirada sobre los estados, sobre cómo funcionan efectivamente también las instituciones estatales a la hora de responder y dar cuenta de estos derechos que en la mayoría de los países han adaptado leyes y, digamos, de manera bastante completa. O sea, no tenemos como un déficit legislativo, sino que tal vez tenemos un problema de acceso o de goce efectivo de los derechos. En ese sentido también se inscribe, digamos, en una pregunta inicial, digamos, porque la investigación nace desde la sociedad civil, después tiene un recorrido más académico, entonces es más formal el estudio. Teníamos, digamos, ese desafío de poder publicarlo en un journal de Oxford,
pero, digamos, la pregunta inicial era, bueno, ¿dónde está la sociedad civil en este debate a lo largo de estos 20 años? Entonces, están también estas preguntas por detrás a través de tratar de ver el balance de esto. Bueno, la primera cuestión es relevamiento legislativo, bueno, sobre las leyes. Sobre América Latina, nosotros estudiamos 4 países, México, Chile, Colombia y Brasil. Bueno, el desafío era dejar a Argentina de lado, ¿no? Porque dijimos, bueno, vamos a ver otros modelos de países y ahí encontramos, en el caso de América Latina, bueno, algo que puede ser más como un recorte de países más andinos versus países federales, ¿no? Digamos, más fuertes, en el sentido de cantidad de población, digamos, y otros desafíos, digamos, internos. Pero lo que nosotros miramos, digamos, básicamente para aquellos que no están familiarizados con la temática, que la primera ola tiene que ver con la aparición de las leyes de protección de datos personales. Chile es pionero, digamos, en esta legislación en la región. Por la temporalidad del estudio, nosotros evaluamos en el trabajo la ley vieja, porque justo en 2024, cuando ya estaba publicándose, a fines de 2024 el trabajo, bueno, Chile logra sancionar una actualización a la ley de datos personales, entonces tenemos una mirada un poquito más, digamos, reflejando en el trabajo la ley de 1999. Después, cronológicamente, aparece México, Colombia y Brasil en 2018. Las leyes de acceso a la información vienen después, salvo en el caso de Brasil, que Brasil en 2011 es pionero también en, digamos, bueno, lidera en su país las leyes de acceso a la información. ¿Qué es lo que está detrás de esto, no? Ahí, claramente, ese goce de derechos es, digamos, la fortaleza legislativa, digamos, cuáles son más inclusivas en el caso de proteger a los sujetos, efectivamente, en caso de derechos, digamos, recién la persona que estuvo en el panel anterior, Denise, decía, bueno, hay un montón de datos de comunidades indígenas que se han apropiado, circulan por ahí y nadie, digamos, los protege. Entonces, hay una mirada muy fuerte sobre la privacidad y eso, digamos, lo que nosotros encontramos es que ante la necesidad también de la cuestión social, de la cuestión del interés público, de ciertas demandas en América Latina, bueno, aparece las mejores leyes, el fortalecimiento y el debate por mejorar ante la irrupción de plataformas, de empresas que toman datos, que el Estado también usa muchos datos. Bueno, aparece la privacidad como un buen argumento, una buena excusa para, digamos, frenar ese derecho humano a, digamos, a la información y a saber qué hacen los estados democráticos con los datos de las personas. Y básicamente, bueno, digamos, una atención bastante dificultosa. ¿Cómo dijimos que la vamos a ver? Bueno, fuimos a relevar cuestiones judiciales y cuestiones después también no judiciales, porque mucho se dirime en el área administrativa. Entonces, bueno, ¿qué llevó a la Corte? Estudiamos 23 causas judiciales en América Latina, en estos 4 países. Bueno, y claramente hay como un foco muy fuerte en la protección digamos, en el acceso a la información por temas de derechos humanos, ¿no? Por temas de climáticos, digamos, de medioambientales. O sea, hay requerimientos a los estados en los cuales, digamos, sociedad civil como actor central se para ante, digamos, un ente público y le pide datos sobre daño medioambiental, sobre empresas que están, digamos, explotando recursos. Ahí hay, digamos, un caso emblemático que es el de Reyes en Chile, ¿no? Sobre, digamos, una explotación minera. Bueno, digamos, ¿cuál es el recorrido? ¿Cuánto tiempo tardaron en resolverse? ¿No? Y las excusas sobre la privacidad. Bueno, si son empresas, las empresas, bueno, no te puedo dar los datos porque son datos de las empresas, ¿no? Para hacerlo más sencillo, digamos, el recorrido de esto que ustedes se deben imaginar. Bueno, la pregunta, entonces, que a nosotros digamos, esta evidencia que decíamos, bueno, sí, lo primero que aparece es digamos, un límite, o sea, el acceso a la información, los datos, leyes de datos personales presentan argumentos que en algunos contextos permiten frenar
¿no?, una respuesta inmediata, porque el acceso a la información tiene tiempos. Dice, bueno, en 15 días, 10 días, las leyes van variando, esto se tiene que responder. Pero, digamos, cuando va hacia un proceso judicial, bueno, ahí se cajonea de alguna forma o se extiende en el tiempo la relevancia temática y el interés, público. Así que le paso un poco a Renato para que complemente, agregue, más sobre el trabajo y cuente sobre Europa. Muchísimas gracias, Ceci. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Muchísimas gracias por la introducción a la investigación. Voy a tratar de ser lo más conciso posible con la parte europea para no quitar mucho tiempo también en las otras exposiciones. Pero como comentaba Ceci, el inicio del trabajo, fue sobre todo primero ver con distintos indicadores, ver las normativas, tanto de acceso a la información como de protección de datos, en este caso en la Unión Europea, yendo muy por arriba. Obviamente la protección de datos personales viene del derecho a la privacidad, que fue evolucionando desde la violación al domicilio, a la correspondencia, hasta en la era digital, transformarse en lo que vemos hoy en día, y es algo que ha estado contemplado en los tratados fundadores de la Unión Europea desde el principio, y en las constituciones nacionales de los países del estudio. De la parte de Europa estuvimos analizando España, Alemania, Estonia y Hungría. La idea era tener distintas ubicaciones geográficas y también distintos momentos de acceso a la Unión Europea cuando estuvimos analizando la información. Y lo que encontramos en Europa, que también ya lo mencionaron tanto Nati como Gastón y Cecilia, es el reglamento, la sanción del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea que entra en vigencia en el 2018, que tiene un carácter vinculante, obviamente, para todos los estados y también para todos los estados que hacen alguna transferencia o tienen alguna relación con la Unión Europea. Y acá hay algo interesante que vimos y que lo citamos en el estudio y que también ya lo han mencionado anteriormente Cecilia, Gastón y Natalia, que es lo que Anne Bradford, una autora que citamos, llama el efecto Bruselas, que es de qué manera las estrategias que adopta la Unión Europea influyen en los marcos normativos del resto de los países del mundo. De distintas maneras. De alguna manera es, en muchos casos, replicando ciertos indicadores y ciertas formas que toma la legislación, pero también influye porque la mayoría de los estados y de distintos actores también del sector privado tienen algún tipo de relación, por ejemplo, comercial y de intercambio de datos con la Unión Europea. Entonces, obviamente, estas regulaciones van a afectar la manera en que se tratan esos datos. Algunos muy por arriba, pero algunas cuestiones importantes que estuvimos analizando cuando estuvimos viendo las normativas de protección de datos es las formas del tratamiento, automatizado, semiautomatizado, los principios que rigen ese tratamiento, la licitud, la lealtad, la transparencia, la limitación a la finalidad. Y después también las limitaciones y especificaciones acerca del tratamiento de categorías especiales, de datos sensibles. ¿Cuál es la limitación? Por ejemplo, el reglamento menciona específicamente las limitaciones al procesamiento de datos sensibles orientados a temas de identificación racial o étnica, política, religiosa o sexual. El reglamento menciona también la gratuidad en el ejercicio de los derechos contemplados en la ley y menciona también, y acá es súper interesante porque hay toda una transposición de la transparencia también en la protección de datos, todo lo que son los derechos ARCO, de poder rectificar, conocer cómo se está haciendo, que los individuos puedan conocer cómo se están procesando esos datos. Entonces hay toda una dimensión de la transparencia dentro de los derechos de la protección de datos también. Establece el consentimiento del titular, la posibilidad de iniciar una acción administrativa o un reclamo por un incumplimiento de la ley, y todo esto que mencionaba también de la regulación de la transferencia internacional de datos. Y aquí hay dos cuestiones interesantes para destacar. Uno es que la normativa establece la responsabilidad de implementar medidas de protección de datos a las empresas y a las organizaciones, y ya no tanto a los usuarios. Esto es un cambio en el foco en el que se entiende la responsabilidad. Y otra cuestión que me parece súper importante y pertinente es que el mismo reglamento, y esto tiene mucho que ver con el balance y con lo que estamos hablando hoy, el mismo reglamento establece la protección de datos personales no es absoluta. Debe considerarse en relación con su función en la sociedad y balancearse con otros derechos fundamentales de acuerdo con el principio de proporcionalidad. Y menciona específicamente el derecho a la libertad de expresión e información. Así que este va a ser un punto clave cuando estemos hablando del balance. Después, en cuanto al acceso a la información, también es una legislación que está contemplada en la mayoría de las constituciones nacionales, está contemplada en los documentos de la Unión Europea, y particularmente cuando hablamos de
datos abiertos. En este caso lo que tiene la Unión Europea es una directiva, que es interesante porque los países la han traspolado también, pero una directiva tiene un poco menos de peso jerárquico en el ordenamiento normativo que un reglamento. Entonces el reglamento de protección de datos a los fines de una tensión o un conflicto tiene un peso jerárquico normativo bastante más grande que lo que puede tener una directiva de protección de datos. Después solo mencionarles, y esto está no lo voy a detallar ahora, pero está en la investigación para quien lo quiera ver, pero estuvimos analizando también los distintos compromisos internacionales que los países han asumido, si forman parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, si forman parte de la Carta Internacional de Datos Abiertos, cuál es el posicionamiento que tienen en distintos rankings, por ejemplo en el Global Data Barometer, en el Right to Information Index, y esto nos da una foto interesante de la situación, pero también hay que entender que eso es una foto y que no necesariamente refleja cómo es, por ejemplo, todo el procedimiento de acceder a la información o de proteger los datos. Pero bueno, eso es para después analizar en profundidad en otra ocasión. Hay un montón de tablas comparativas que hemos hecho que se pueden ver en el documento, y les voy a contar un poco de casos judiciales y extrajudiciales en el caso europeo, que es interesante para ver cómo juega este balance en la práctica. Analizamos más de 20 casos en Europa y tratamos de ver en los judiciales cuál es el rol que el Poder Judicial toma a la hora de dirimir entre protección de datos y apertura y qué tendencias podemos encontrar. Para empezar, casi todos los casos que analizamos son o de una instancia regional con el Tribunal Europeo o de una instancia suprema del país, un Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional. O en algunos casos, cuando llegan a resolverse, que son los menos, cuando llegan a resolverse antes, va a ser en instancias contenciosas administrativas de los países. Y después, como ya muy bien mencionó Cecilia también, hay muchísimos casos que quedan en contiendas administrativas, por ejemplo, cuando hay un consejo de transparencia o hay algún órgano garante dentro del Poder Ejecutivo, en muchos casos se resuelve ahí. En cuanto a los actores que vemos interviniendo en estos casos, en general los demandantes suelen ser organizaciones de la sociedad civil que trabajan temáticas de transparencia o que buscan preservar derechos colectivos y sociales. También hay varios casos que provienen de sociedad civil más del lado del periodismo, y obviamente los actores demandados suelen ser agencias estatales. En cuanto a la temporalidad, y esto también lo mencionó Cecilia y me parece que es algo interesante para traer a colación, la mayoría de estos casos, sobre todo cuando llegan a instancias comunitarias o internacionales, que sabemos que es algo que lleva tiempo, son casos que suelen demorar aproximadamente 5 años. Es muchísimo tiempo para una contienda de este estilo, porque la información, incluso aunque luego vamos a ver que la tendencia ha sido fallar a favor del acceso a la información, muchos de esos casos ya hasta pierden virtualidad, porque si bien los datos históricos sirven, la actualización de los datos y poder tenerlos a tiempo para una acción de incidencia o para un derecho que se está vulnerando, es sumamente importante poder contar con esa información de manera actualizada para poder actuar acorde. Algo que vimos interesante es que en cuanto a la cantidad de controversias, no hay una gran variación en el número pre-reglamento de protección de datos y post-reglamento. El número de controversias se mantuvo de manera bastante similar. Y como les decía, en la mayoría de los fallos, la verdad es que se ha otorgado el derecho de acceso a la información. En algunos casos no total, o aplicando límites, por ejemplo, límites temporales, que se abra la información de cierto periodo, o límites en cuanto al tratamiento de datos y de ciertos datos que no se tienen que publicar para resguardar el derecho a la privacidad. Y en cuanto a las temáticas, y esto creo que es muy importante también cuando hablemos del balance de derechos en casos concretos, la mayoría de las temáticas tenían que ver con cuestiones de integridad pública, desde contrataciones o compras públicas, temas de defensa, temas de salud y temas de medio ambiente. Entonces acá está en juego también qué pasa cuando se balancea estos derechos con la temática que está en juego y si esa temática es de interés público o afecta un derecho colectivo o no, que creo que es algo muy interesante para no tener la discusión en abstracto, sino poder aterrizarla a temáticas concretas y ver cómo cambia según lo que está en juego. Y después, solo contarles, no sé, hay 2 casos de Europa que, por ejemplo, para traer a colación, después en el informe pueden acceder a todo el detalle, pero hay 2 casos bastante interesantes. Uno fue un caso de la Comisión Europea y Greenpeace, donde se pedía información sobre datos sobre emisiones de gases de efecto invernadero a medio ambiente, y en un primer momento internamente en Alemania se había negado, y luego se otorga el acceso
porque concretamente el fallo dice que la protección de los intereses comerciales de una determinada persona físico-jurídica no puede menoscabar derechos medioambientales que son de interés público y son colectivos. Y después vimos otro caso, y esto tiene también una relación interesante con lo que comentaba Cecilia, también con la ponderación de otros derechos, como puede ser en Latinoamérica las políticas de memoria, verdad y justicia y los derechos humanos. Vimos un caso súper interesante en el que una ONG pedía información también sobre temas de compras públicas y se estaba negando esta información y finalmente la Instancia Superior Constitucional de Alemania otorga el acceso y lo hace ponderando no solamente el acceso a la información y la protección a la privacidad, sino que dice también que tiene que ver, esta ONG estaba haciendo un caso de incidencia pública, y que esto tenía que ver también con la posibilidad de libertad de expresión y la posibilidad de ejercer el periodismo en ese caso en concreto. Y después, bueno, nada, no, ya para cerrar, así pasamos a los otros oradores, pero hemos visto también muchos casos que no llegaron a judicializarse esta instancia, como los fondos de recuperación de Europea post época de COVID, que han tenido cierta opacidad, o el caso muy típico que es el de los casos de titularidades reales, de beneficial ownership, en las que se han notado cierto retroceso en estos temas. Y dejo acá, así podemos escuchar otras exposiciones y después en todo caso debatimos y vamos a las lecciones. Gracias. Genial, gracias Rena. Nada, solo decirles que todos estos documentos, todo este research ya está online publicado, así que lo pueden revisar. Para seguir con el flow, vamos a conocer la presentación de Data Privacy Brasil sobre protección de datos y transparencia pública, casos concretos y acciones en armonía con los derechos fundamentales. Nos está acompañando Pablo Saliba, que es abogado y sociólogo, candidato en doctor en Teoría del Estado y Derecho Constitucional, máster en Sociología y Antropología, y su investigación en general se centra en la intersección entre la protección de datos personales y el poder público, especialmente en el ámbito de la seguridad y la vigilancia. Es también investigador en Núcleo Legalité, anteriormente investigador del Laboratorio de Estudios Digitales y coordinador de asimetrías y poder en Data Privacy Brasil desde 2023. Pedro, the floor is yours. Adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir mi tela. Bueno, si tienen cualquier problema, avísenme, por favor. Muchas gracias por el convite. Soy Pedro Saliba, coordinador de Asimetrías y Poder en Data Privacy Brasil, y tenemos alguna experiencia con casos concretos que han ocurrido en Brasil en los últimos años acerca de la transparencia pública y protección de datos de este movimiento. Data Privacy Brasil es una organización de la sociedad civil que promueve la protección de datos personales y otros derechos fundamentales a surgimiento de nuevas tecnologías, desigualdades sociales y asimetrías de poder. Trabajamos con proyectos en diferentes frentes y una de ellas es la transparencia y protección de datos. Voy a traer un resumen de ecosistema de los marcos normativos y regulatorios en Brasil de este tema. Lo primero es la Ley de Acceso a la Información, que es de 2011. Nuestra Constitución Federal trae el derecho fundamental de cualquier persona a acceder a la información pública desde 1988, y la Ley de Acceso a la Información fue la ley que reguló, que trajo procedimientos para que esto sea hecho en los órganos de poder público, tanto ejecutivo, legislativo, judicial y entes autónomos. Y como es una ley desde 2011, hay mucho aprendizado y entendimientos consolidados, tanto por la administración pública cuanto por organismos de control externo a respecto de este tema. Inclusive tenemos un órgano responsable por la interpretación de la ley de acceso a la información, que es Controlador General de la Unión, CGU, en Brasil. Y desde 2018 tenemos la Ley General de Protección de Datos Personales, que es la LGPD en Brasil. Su vigencia es de 2020
Entonces tenemos como que 5 años de aplicación efectiva de la ley y fue muy inspirado en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. En la América Latina otros países tenían su legislación de datos personales y especialmente en la parte de procedimientos y aplicación. Tenemos mucho contacto de Brasil con América Latina, pero la creación de la ley fue muy inspirado en la legislación de Unión Europea. El órgano responsable por la interpretación y aplicación de la LGPD en Brasil es la Agencia Nacional de Protección de Datos. Hasta el mes pasado el nombre era Autoridad Nacional de Protección de Datos, pero tenemos un reglamento muy reciente que muda su carácter de autoridad para agencia y fortalece esta institución. Y las dos legislaciones converten en muchos puntos. Por ejemplo, la ley, que es Ley de Acceso a Información, hay definiciones de datos personales con reglamentos específicos para protección de la intimidad. Pero a partir de 2020, muchas solicitaciones de acceso a información fueron negadas utilizando la LGPD como justificación. Tenemos los casos fueron muy, observamos con interés este tipo de situación, porque principalmente no veíamos ningún tipo de impedimento o como que las interpretaciones en nuestra opinión eran había muy armonía entre las dos legislaciones. Los textos y relatorios que voy a compartir aquí son en portugués, pero creo que portugués y español conseguimos nos entender. Esta es una traducción mía. Eso fue un texto de opinión en 2021 de uno de nuestros directores, Rafael Zanata, junto a otros directores de Fiquem Sabendo, que es una organización de la sociedad civil de acceso a información, justamente hablando de esto, de que no había incompatibilidad entre las dos leyes, pero que la LGPD fue utilizada como un escudo argumentativo para impedir el acceso a la información de carácter público. Fiquem Sabendo, junto de INSPER y FGV, hicieron este estudio empírico sobre cómo la LGPD creó impactos en los pedidos de acceso a información al gobierno federal durante 2020 y 2021, salvo engano. Y tenía dos puntos principales. Lo primero es que la LGPD no ha perjudicado la ley de forma alarmante en términos cuantitativos, pero que en términos cualitativos, algunos casos relevantes fueron perjudicados con la LGPD. Entonces, la LGPD no había influenciado en términos de cantidad, pero los casos que ha influenciado fueron casos muy relevantes en un punto de vista de interés público. Y desde 2022 tenemos un enunciado, un entendimiento de la CGU, que es el órgano responsable por interpretar la Ley de Acceso a Información, hablando de que la LGPD y la ley no se conflictan, pero son compatibles y armónicas entre sí. Y veíamos este movimiento como que de 2020 a 2021 veíamos muchas malas interpretaciones, mucha resistencia por los servidores públicos por utilizar la LGPD, como que con miedo que haciendo la transparencia que
era muy común porque ya había 10 años de la ley de acceso a información. Entonces, los casos que eran consolidados por cuenta de la LGPD, los servidores y servidoras se quedaban con miedo de hacer la transparencia de estos datos. Entonces, estos 2 años principalmente fueron de muchas dificultades y mucha falta de acceso a los datos que eran común. Tenemos el Consejo Nacional de Protección de Datos. Data Privacy Brasil hace parte de este consejo, en la figura de Bruno Bione, que es uno de nuestros directores, y fuimos coordinadores de un grupo de trabajo específico para hablar de la y LGPD. Fue una colaboración multisectorial para modernizar ambas las legislaciones y hacemos junto a este grupo de trabajo propuestas de directrices para la futura Política Nacional de Protección de Datos. El relatorio completo está aquí, puedo dar una oleada, pero voy a traer las principales conclusiones. Los aspectos positivos es que en Brasil hay un marco regulatorio sólido para eso. Hay colaboración existente entre la Autoridad Nacional, la Agencia Nacional de Protección de Datos y la CGU, que es de interpretación de la ley, y hay expectativas de nuevas declaraciones en torno de este tema. Pero los aspectos negativos son la escasez de formación de los funcionarios públicos en la materia y falta de herramientas y metodologías que ayuden en el análisis práctico de estos casos. Entonces, el obstáculo no reside exactamente en la LGPD, sino en su adecuación a una cultura centrada en los ciudadanos y empoderamiento de los organismos en materia de datos. Entonces, creemos que esta formación y herramientas prácticas pueden ayudar a corregir eventuales interpretaciones equivocadas de las dos legislaciones. Voy a traer algunos casos prácticos que han acontecido en Brasil y creo que pueden tener sinergia con la América Latina. Tenemos un caso muy importante de INEP, que es un instituto de investigaciones de datos educacionales en Brasil, que tiene datos del Censo de Educación Básica y el Examen Nacional de Educación Secundaria, que es ENEM en Brasil. Y había bases de datos bases de datos históricas de estos datos, ¿no? Tanto de ENEM quanto de la educación básica. Y en 2022 se los retiraron todos los datos, afirmando que había un riesgo potencial de identificación de las personas de los datos estadísticos, especialmente niños, niñas y adolescentes, porque principalmente por cuenta de la educación básica. Pero por cuenta de esto, diversos actores se movilizaron porque la falta de estos datos tenía muchos prejuicios, tanto para la comunidad científica, de jornalistas, de tercer sector, pero también del sector privado y el propio sector público. Entonces, muchas ciudades no conseguían postular el orçamento de la educación, de los fondos nacionales de educación, porque no tenían datos actualizados a respecto de estudiantes que habían en la educación básica, por ejemplo. Entonces, la priorización de la privacidad sobre la transparencia fue una decisión unilateral, no consultó a otros agentes y no comprendieron los prejuicios de esto. Entonces, la Agencia Nacional de Protección de Datos emitió nota técnica al respecto de eso y su posterior publicación de los relatorios de los informes de impacto a protección de datos personales. Tenemos un relatorio sobre eso en nuestro site, en nuestro sitio electrónico. Durante el gobierno de Bolsonaro, el Palacio de Planalto del Ejecutivo Federal utilizó la LGPD para esconder visitas a la agenda presidencial
de visitas al Palacio de Planalto, que es la residencia del gobierno. Actualmente esto aún hay sigilo a respecto de las personas que visitan el Palacio de Planalto, pero lo entendimiento es que cuando lo mandato presidencial se encerra, todas estas visitas deben ser publicizadas. La CGU, que es de... Pedro, perdón, te queda 1 minuto y medio para poder presentar, que vale. me avisaron el tiempo que nos dan extra por haber empezado tarde. Vale, gracias. Tenemos, la GCU tiene un software para atajar datos personales en el sistema, que es un sistema interesante para limitar y ayudar los servidores públicos a respecto de esto. Tenemos un caso tenemos una lista de trabajo esclavo, de análogo a esclavidão en Brasil, y durante el gobierno de Bolsonaro utilizaron la LGPD para justificar que que no había transparencia de estos datos, pero actualmente tenemos estos datos abiertos y la LGPD es uno de los argumentos a favor de esa transparencia. Y también tenemos datos abiertos al respecto de embargos en áreas de protección ambiental, a respecto de ICMBio, y la LGPD también fue una justificativa para abrir los datos, al invés de cerrar los datos, especialmente porque instituciones financieras necesitan de esas informaciones para bloquear créditos o financiamiento agrícolas en áreas embargadas. Tenemos esa expectativa para los próximos pasos, tanto de cooperación entre la Agencia Nacional y Controladoría General de la Unión, y también esta expectativa de que si en los 2 primeros años teníamos muchos bloqueos, muchos fechamientos, herramientas de datos por cuenta de la LGPD, actualmente vemos un movimiento contrario, de que la LGPD es utilizada también para esta abertura. Entonces, es un camino que estamos caminando, estamos trabajando muy cercana de esto, y quedo muy abierto para la discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, por participar y por este recorrido súper extensivo y clarísimo de cómo vienen navegando en Brasil este balance entre además los marcos regulatorios existentes. En aras del tiempo voy a pasar rápidamente a nuestra última oradora para que tengamos tiempo para preguntas. Voy a presentarles entonces a Sara Frati, que es una abogada guatemalteca especializada en la intersección entre tecnología y derechos humanos, con más de 10 años de experiencia en gobernanza de Internet, derechos digitales, derecho internacional, propiedad intelectual y políticas de inteligencia artificial. Su trabajo está centrado en la protección de datos, la violencia de género facilitada por la tecnología y la vigilancia de perspectiva de derechos humanos. Actualmente es gerenta de alianzas estratégicas de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, ILDA, fomentando la colaboración en materia de gobernanza de datos e inteligencia artificial. Dirigió el Fondo Indela, donde se apoyó a organizaciones de derechos digitales de la región. Sara también ha sido profesora e investigadora de la Universidad San Carlos de Guatemala. Sara, tus 10 minutos empiezan ahora. Súper, muchas gracias, Nati, y también a todo el equipo de Civic Compass y el Open Data Charter por la invitación a este espacio. Voy a empezar a compartir pantalla, pero también, cuando estaba justo leyendo al principio, bueno, si existe o no como este dilema y estos desafíos que también plantean, creo que no voy a profundizar más en lo que ya perfectamente dijo bien Cecilia, Renato y ahora también Pablo. Creo que al final del día es la forma en la que agentes estatales utilizan regulaciones justamente para bloquear información, actos de corrupción, entre otras cosas, que termina siendo como una forma muy concurrida, y también en otros temas, incluso por ejemplo en algunos países, especialmente en Centroamérica, se están utilizando de mala forma leyes contra feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, por ejemplo, justamente para callar periodistas y personas activistas y defensoras de derechos humanos en la región. Así que esta no es como la única forma
que se utiliza, también es entender que hay como desafíos, pero también creo yo que por eso es importante profundizar un poco. Yo me voy a enfocar más como en la parte de datos abiertos, también poniéndole un tinte como más optimista en ese sentido, de cuáles son las oportunidades y un poco la contextualización en la región. Bueno, desde ILA somos obviamente una organización latinoamericana que para nosotras los datos van más allá de una visión puramente cuantitativa, estadística, sino que reconocemos que los datos tienen un carácter ético, político y humano que terminan siendo una herramienta que facilita la participación ciudadana de una manera más informada y efectiva para ejercer también sus derechos y exigir otro tipo de mecanismos y rendición de cuentas. Y en un contexto, en la era digital y también en el espacio en el que estamos, es importante reconocer que los datos son el insumo central del mundo digital y que también tienen desafíos y oportunidades en este sentido. La parte de la datificación de la sociedad, obviamente la transformación digital ha generado una cantidad de datos sin precedentes que de alguna u otra manera impactan temas relacionados con digitalización, tecnología cívica, toda la parte como el gobierno electrónico, las redes sociales y las grandes plataformas digitales también usan los datos, no hablando de solo datos personales o datos abiertos, sino que datos en términos generales, también como su principal insumo para su modelo de negocios, y obviamente ahora también la inteligencia artificial juega un rol importante en este sentido, en donde necesita para poder existir y tomar decisiones, datos en este sentido. Entonces, por eso necesitamos marcos de gobernanza democrática de datos y de tecnologías digitales que pongan en el centro el respeto de derechos humanos, y por eso me gusta que cada vez más las conversaciones de datos, de gobernanza de Internet, de derechos digitales no estén aisladas, sino que confluyan, porque también al final del día hay muchos aprendizajes y lecciones en ese sentido que nos permiten como ir tejiendo los puentes, las conversaciones y también las formas en las que generamos los procesos de advocacy. Para nosotras también, obviamente, la parte de los datos fortalece la transparencia, el acceso a la información como un elemento principal y que favorece a que tengamos mejores democracias en la región. La región se ha caracterizado porque ha avanzado muchísimo en temas de adopciones de regulaciones en materia de acceso a la información, pero también en mecanismos relacionados con datos abiertos, con la apertura, con diferentes plataformas, entre otras cosas. Y en los últimos 10 años hemos visto como primero como un auge, pero también desafortunadamente un cierre que también impacta justamente en el ejercicio de derechos humanos, pero también cómo se ha ido cerrando el espacio cívico en los últimos años, en algunos países más que en otros. Entonces, tener más datos y tener este tipo de procesos garantiza la transparencia, pero también ayuda a que las personas puedan entender cómo se toman las acciones en el gobierno y en las instituciones y exigir mejores mecanismos de rendición de cuentas y fomenta la mayor participación. La participación ciudadana es clave en los procesos, no solo de la apertura, sino que la apertura de datos termina siendo como una excusa y los datos terminan siendo este habilitador para que las personas participen activamente en la toma de decisiones de políticas y de cosas y de procesos que les afecten en el día a día, y también de alguna u otra manera genera vínculos de colaboración entre gobierno y sociedad, que eso es también como un proceso interesante. Promueven también los datos, la innovación y la eficacia gubernamental, por todo esto que he mencionado antes de la rendición de cuentas, la transparencia, tener mejor información y mejores datos permite y garantiza que tengamos diferentes como soluciones y políticas públicas desarrolladas con base en evidencia. Por otro lado, también, mencionaron un poco, pero me parece como importante como hacer un zoom in en el estado de los datos en la región. El Barómetro Global de Datos es una herramienta súper interesante que nos permite hacer un análisis en la región, especialmente en América Latina y el Caribe y también en África, de cómo los países en estas dos regiones están promoviendo ecosistemas de datos saludables o no. Hace un análisis a profundidad en términos como la infraestructura, los procesos, las estrategias relacionadas con datos. También permite tener una visión muchísimo más amplia en términos como de gobernanza, la disponibilidad de los datos y las capacidades.
El barómetro, la nueva edición se lanzó en mayo de este año y nos permite tener también como una visión más amplia de cuáles han sido como los avances y también cuáles son los desafíos pendientes que todavía tiene la región en estos temas. De la región se analizaron 22 países. Vamos a hacer como un zoom muy general, pero pueden en el sitio web encontrar toda la información relacionada y hacer como este análisis por temas y también hacer esta comparación entre las dos regiones. Primero, Latinoamérica es una región en transición. A pesar de que en la región existe un ecosistema de datos abiertos más consolidado frente a otras regiones, todavía tenemos un contexto muy complejo en términos de desigualdades profundas, que me parece que todas sabemos de cuáles estamos hablando. Las brechas digitales que todavía terminan siendo un índice muy grande en la región y también las fragilidades institucionales que también impactan en la forma en la que se desarrollan mejores ecosistemas de datos por ahí. A pesar de que hay algunos avances en términos, por ejemplo, de contrataciones públicas y en finanzas públicas, hay otros elementos que todavía necesitan procesos de fortalecimiento como la integridad política, que está muy vinculado también con la crisis institucional y que atraviesa la región, y también en términos como de competencias, de fortalecimiento de capacidades, a pesar de que muchos de los países de la región ya tienen leyes de protección de datos. Todavía hay países que todavía no tienen, por ejemplo, Bolivia, Paraguay, Guatemala, y hay otros países que a pesar de que tienen leyes de protección de datos personales, no tienen o no están actualizadas, como en el caso de Argentina, por ejemplo, o no tienen la institucionalidad suficiente para justamente desarrollar mecanismos de salvaguardas y de protección de estos derechos. También vinculando un poco con la gobernanza de la IA, también depende de, nos guste o no, de marcos más sólidos de gobernanza de datos, y por eso son agendas que necesitamos empujar en paralelo. No podemos tener gobernanza de inteligencia artificial sin antes no tener gobernanza de datos más integral en este sentido. También ha existido una mejora en la gestión de los datos, obviamente mejores procesos de control de calidad, mecanismos de retroalimentación, normas sobre metadatos, etcétera. En términos generales y de puntuaciones, pues la región lidera la gestión de datos gracias a países como Brasil y Chile, que tienen marcos más sólidos de gobernanza digital, pero la brecha que existe entre, por ejemplo, Brasil y otros países de la región todavía sigue siendo muy grande y necesitamos como ir cerrando esta brecha justamente para que la región pueda seguir avanzando en estos temas. Bueno, los desafíos, toda la parte como de no solo de financiamiento, sino que los costos de los proyectos, capacidades de liderazgo, infraestructura de datos todavía terminan siendo desafíos en la región. Ahora quiero ver como muy rápido también otra herramienta de evaluación, que es el Índice Global de Inteligencia Artificial Responsable, que hace un análisis de las diferentes dimensiones, como toda la parte de derechos humanos e inteligencia artificial, gobernanza responsable, que esto está muy vinculado a regulaciones no solo de inteligencia artificial, sino que esto que les mencioné también de gobernanza de datos, y las capacidades de inteligencia artificial responsable dentro de nuestros países. Pueden accesar también a los resultados del índice global, en este caso, justamente para entender cómo está la región. Actualmente se está en proceso justamente de hacer un levantamiento de datos para la nueva edición, pero que vamos a tener como este panorama completo de los avances, los desafíos y cuáles son como los elementos pendientes en la región. Y por otro lado, hay otro elemento que también es importante cuando estamos hablando de gobernanza de datos, son todos los mecanismos de data sharing o de intercambio de datos que permiten la colaboración entre los sectores, y también para esto necesitamos mejores regulaciones que salvaguarden principios y derechos humanos como la privacidad, entre otras cosas. Esto es algo que pasa con o sin regulaciones, y por eso necesitamos mejores marcos regulatorios robustos que permitan establecer estos mecanismos bajo estándares de ética, y que también está muy vinculado a la forma que se está desarrollando y que se están entrenando los sistemas de machine learning en la región. Y en este sentido, pues también
Desde ILDA coordinamos una serie de estudios de caso que los pueden encontrar en el sitio web, en nuestro sitio web, haciendo un foco en Colombia, Brasil y Uruguay, entendiendo cuáles son como las oportunidades que tienen estos países, pero también cuáles son los desafíos y como los procesos pendientes en temas de data sharing, y que me parece que es importante recalcar por ahí. Y por último, para también entender cómo estamos en términos como de marcos regulatorios regionales. Ahora en la Cumbre de las Américas es muy posible, con un 99.9% de probabilidades, que se aprueben los lineamientos interamericanos de gobernanza de datos e inteligencia artificial de la OEA, que más allá de los principios que regula, va a terminar siendo el estándar regional en temas de gobernanza de datos e inteligencia artificial, con posibilidades a que los gobiernos, por ejemplo, que todavía no tienen marcos regulatorios relacionados con gobernanza de datos o gobernanza de la inteligencia artificial, puedan tener algunos principios más tropicalizados y localizados, si lo queremos ver así, también entendiendo cuál es, frente a un sistema interamericano de protección de derechos humanos muchísimo más robusto en este sentido, y que me parece que vale la pena que también lo podamos utilizar desde sociedad civil, pero también exigirle a nuestros gobiernos que lo puedan implementar de una manera adecuada. Y bueno, finalmente, solo mediante un enfoque ético y transparente y participativo de la gobernanza de datos podemos garantizar que el desarrollo de nuevas tecnologías y sistemas sea más inclusivo y equitativo para tener un mejor futuro digital en la región. Así que, pues nada, muchas gracias. Creo que quedé un poco ahí en el tiempo, pero igual súper abierta a seguir conversando. Está muy bien, está muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gas, te dejo a vos allá en vivo. Dale, genial. Bueno, acá estoy. Estaba chateando con la moderadora virtual, así que ahora yo hago el taking over de esto. Bueno, nos quedan 10 minutos para preguntas del público. También le pido a la producción que si hay preguntas en la parte online me avisen, y en todo caso, digamos, alguien las... No, por ahora no. Bueno, vamos a tener a Renato, que si las ve va a dar el paso a alguna pregunta online, pero empezamos con la sala. Así que levanten la mano y alguien va a ir y les va a acercar un micrófono. Si sirve, quizás, como tenemos varias personas online, estaría bueno que si la pregunta la querés hacer específicamente para alguien, ¿sí?, digas, quiero hacer la pregunta específicamente para esa persona y usamos mejor el tiempo, o si no, alguno toma, ¿sí? Pero si alguno tiene una pregunta específica, diga a quién y es más fácil. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron compartiendo este panel. Principalmente mi pregunta es para la última colaboradora, la que estuvo compartiendo la charla, y es respecto a cómo las políticas de marco regulatorio respecto a gobernanza de datos y lo que vendría a ser privacidad también de las personas, están abordando en el marco de la descentralización dentro del mundo Web 3. He escuchado mucho la jornada de ayer hablar sobre la transparencia en todo sentido. Sin embargo, no he notado que este tipo de políticas o de procesos se estén trazando de manera transparente para que la gente pueda verlo mediante el libro mayor, que es lo que principalmente busca la descentralización y el mundo Web 3. Principalmente era para saber cómo están abordando esto y si ya tienen pensado en mente para abordarlo el día de mañana. Muchas gracias. Sara, creo que fue para vos. Dale, si necesitas repreguntar, lo tenemos a Gastón allí también. Dale, súper. No, si quieren como súper rápido, muchas veces la forma en la que se crean estos procesos de gobernanza de Internet también utilizan los mecanismos y toda la perspectiva de multi-stakeholder, es decir, se garantiza la participación activa de otros sectores, no solo gobierno, también, bueno, adentro de gobierno, no solo como de la persona o de la institución que lidera toda la parte digital, sino que otras como, no sé, las que ven toda la parte de derechos humanos, si estamos hablando de grupos específicos, por ejemplo. De ahí también, obviamente, el rol de sociedad civil, academia, sector privado, etcétera. Muchas veces con mecanismos de participación abiertos a través de plataformas digitales, etcétera.
de plataformas justamente donde se reciben como las consultas, etcétera. Pero en términos como de Web3, creo que hay todavía desafíos en la región en términos como de regular estos temas, uno, y dos, porque para tener, y que es algo que yo siempre digo, justamente necesitamos marcos regulatorios lo suficientemente robustos en materia de protección de derechos humanos, pero que por otro lado nos garanticen la innovación tecnológica y que sean lo suficientemente flexibles para que hoy estemos hablando, no sé, de inteligencia artificial, para que mañana podamos estar hablando de X tecnología que se desarrolle, pero que no necesitemos crear más regulaciones porque mañana sale, no sé, otra tecnología y en 2 o 3 días vamos a tener otra tecnología y nos vamos a llenar de marcos regulatorios que no van a terminar siendo lo suficientemente robustos. Uno, por un lado, que tengan también como la suficiente institucionalidad en ese sentido, y porque a pesar de que soy abogada, yo les digo que es mejor tener como a veces menos leyes que también nos entramen y que muchas veces nos vayan generando como este tipo de desafíos en términos de que prima más una cosa, o sea, una tecnología, una regulación frente a otra, cuando podemos hacer una armonización y una adecuación de lo que ya tenemos. No necesariamente tenemos que tener regulación para absolutamente todo. Y sí, eso. No sé bueno, si muchas como... gracias, Sara. Antes de que Renato nos muestre los resultados de la encuesta que hicimos, tenemos unos minutitos más para alguna otra pregunta. ¿No? Vuelvo a Natalia. Natalia, ¿vos tenías alguna pregunta antes de los resultados? Había una pregunta que habíamos planteado de manera general para todos los oradores y oradoras del panel, que es sobre lecciones aprendidas en estos proyectos de investigación para balancear ambos derechos o estos derechos con terceros, digamos, como el de libertad de expresión o el trabajo en inteligencia artificial. Entonces, si nos quieren dar un tweet, así dejamos espacio para las preguntas que sigan. Un comentario sería fantástico. Si querés lo hacemos en el orden que pusimos. Sí, bueno, un tuit. También, digamos, que la sociedad civil trabaje con los poderes judiciales cuando las leyes no son tan claras o cuando la tecnología va más rápido que la legislación. Los poderes judiciales quedan como el recurso último y ahí tienen que tener, digamos, herramientas para responder. Así que eso, digamos, no solo legislativos, ejecutivos, sino vayan por el Poder Judicial a informar y a llevar estos debates. Renato. Me sumo yo con un comentario rápido, algo que estuvimos nombrando y que creo que vale la pena retomar, porque lo nombramos por arriba, pero es un poco entender como el andamiaje administrativo de las autoridades de aplicación de estos derechos, que a veces son las mismas y a veces no, a veces es el área de protección de datos personales, a veces es un mismo área para acceso a la información y para protección de datos, tanto si son áreas distintas como si son las mismas, que tengan un buen diálogo entre sí para que las políticas sean coherentes, para que no se utilicen de manera arbitraria y para que, y esto creo que lo nombró Pedro y lo nombró también Sara, que en definitiva estos andamiajes se adecúen a las necesidades de la ciudadanía. Gracias, Renato. Sara. Está difícil porque si estamos hablando de un tweet en 140 caracteres en la época como cool de Twitter, creo que fortalecimiento de capacidades no solo en las instituciones públicas que llevan a cabo como el seguimiento de la veeduría de temas relacionados con acceso a la información, datos o protección de datos, sino que también de otros actores como el sector judicial, que al final del día son los que van a tomar como la decisión frente a posibles como vulneraciones de estos derechos. Y por el otro lado, marcos regulatorios robustos que sean co-creados con perspectiva multi-stakeholder, garantizando la participación de sociedad civil, pero no solo de sociedad civil, sino que también de representantes de grupos tradicionalmente excluidos como mujeres, personas LGTBI, afrodescendientes y pueblos indígenas de la región. Pedro, gracias, Sara. Bueno, pienso mucho en colaboración entre organizaciones del sector público y privado y sociedad civil. Comprensión de lo que está ocurriendo, especialmente en la región de la América Latina, y cuando hablar con el poder público, traer soluciones prácticas
porque las necesidades son muy contextuales, entonces traer estos tipos de soluciones es más efectivo. Excelente, gracias Pedro. Le paso ahora a Renato para que nos cuente un poco los resultados de la encuesta. Dale, les muestro el Menti. Ahí, un segundito que comparto pantalla. Me dicen si se ve bien. ¿Se está viendo bien? Todavía no. Ahora. No. Ahora sí. ¿No? Ahora sí. Ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, ahí tenemos las palabras más grandes, ¿no? Que son las que más se han repetido cuando pensamos en transparencia y privacidad. Hay como un foco muy grande en conflicto, en la anonimización, seguridad. Creo que son muchos temas que nada, tenemos pocas palabras para reflejarlo, pero que se han hablado hoy. Y este conflicto y estas preocupaciones de seguridad están vigentes y creo que a través de las exposiciones de hoy fuimos dando un poco cuenta de qué manera podemos preservar ambos derechos humanos, que definitivamente es lo que son, sin que uno vaya en detrimento o excluya al otro. Y después hay otras palabras que no se repitieron tanto, pero me parece que son súper interesantes y que también salieron en las presentaciones, como la importancia de la participación social, el rol de los datos abiertos, bueno, la palabra atención, que es un poco el eje que guió toda esta intervención, la legitimidad, el desconocimiento. Así que nada, me parece interesante ver estas ideas que en una palabra un poco guiaron también lo que fuimos discutiendo. Bueno, Renato, muchísimas gracias. Creo que este panel se ha sacado un 10 en haber terminado 23 segundos antes del tiempo pactado. Así que con el atraso que tuvimos, igual creo que hicieron un muy buen trabajo la gente que está en el entorno digital. Así que bueno, esperamos que esto los haya ayudado a pensar. Es un tema recurrente en todos los LAC IGF y pareciera que cada año, digamos, se va avanzando en alguno de los países con nuevas formas de entender cómo tratar los datos y se van sumando, digamos, también nuevos desafíos. Así que muchísimas gracias y creo que lo que sigue, digamos, es un corte, ¿no? ¿Sí? Gracias. Bueno, hasta luego. Chao, gracias. Adiós. Bueno, muchísimas